La mujer poseída que convirtió la hacienda en un infierno de terror y oscuros secretos. Algo estaba mal desde el primer instante en que Rosario cruzó el portón herrumbroso de la vieja hacienda El Carmen. Los ojos de la pequeña comunidad rural la escrutaban con un frío que quemaba. Susurraban entre dientes, señalando con dedos temblorosos y rostros endurecidos. «Esa no es mujer. Es una sombra que cargó su propio infierno», decían. Y no iban muy errados. El aire parecía más denso, como si pesara más allá del otoño que cubría los campos. Los animales comenzaron a desaparecer sin dejar rastro. Primero fue el perro de don Manuel, luego las gallinas de doña Carmen, y más tarde casi todo el rebaño. Solo quedaban huesos partidos y un aroma putrefacto flotando, como si la tierra misma los rechazara. Por la noche, la luna llena se alzaba pálida, bañando los terrenos en esa luz enfermiza que convierte hasta lo más cotidiano en pesadilla. Entre las sombras se movían siluetas que nadie sabía describir. Eran bultos que se desvanecían solo para volver a aparecer justo cuando pensabas que habías escapado. El guardián de la hacienda, Samuel, sentía un frío calado hasta el hueso, como si miles de ojos invisibles lo acecharan sin descanso. Los susurros en el viento le revolvían la sangre. Pero no era solo el miedo a lo desconocido. Delante de sus ojos, Rosario cambió. Se volvía más distante. Sus pupilas parecían dilatarse en la oscuridad hasta perder humanidad. Sus manos temblaban y a veces murmuraba palabras que nadie entendía, palabras antiguas, como suspiro roto de una lengua olvidada. Samuel sentía que la mujer llevaba sobre sí una maldición terrible, una fuerza ancestral que reclamaba venganza en aquella tierra castigada. Una noche, en el granero, entre tablas heridas y el olor a moho, Samuel encontró antiguas fotos familiares, con rostros que se congelaban en sonrisas falsas. Historias de sangre, traición y rituales escondidos. Lo que antes parecía una finca común se mostraba ahora como una trampa donde el pasado y el presente se hundían en un solo lugar oscuro y maldito. Cada paso que daba por esa hacienda lo hundía un poco más en sus propios miedos. Su corazón latía con una fuerza insoportable y la sensación de ahogo le pellizcaba la garganta. ¿Era Rosario la amenaza? ¿O acaso la tierra, con sus sombras y secretos, estaba viva y decidida a reclamar lo que le pertenece desde tiempo inmemorial? Los vecinos se alejaban más del Carmen, dejando frío y silencio. La atmósfera se enrarecía con la cercanía de la luna, y Samuel se encontraba atrapado, escribiendo en su mente una cuenta regresiva para la pesadilla que apenas empezaba. Algo oscuro se estaba liberando, raspando las paredes, mordiendo la noche. ¿Podrá alguien escapar de esta sombra que todo lo devora? Hola, antes de continuar con esta increíble historia, tengo que darte un aviso importante. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ninguno de los contenidos exclusivos que están por venir. Y ya que estás ahí, déjame ese poderoso me gusta que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y dime en los comentarios, ¿desde qué ciudad me estás viendo? Me encanta conocer a todas las personas increíbles que forman parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. ¡Interactuemos! Samuel apenas podía respirar. La tensión en la atmósfera era agobiante. El eco de los murmullos se mezclaba con el crujido de las tablas bajo sus pies. Se encontraba en el granero. La penumbra lo envolvía, y aquel olor a moho le provocaba náuseas. Aquel lugar, que antes le parecía un simple refugio,
Ahora lo mostraba como un calabozo de secretos ocultos. Buscaba respuestas entre las fotos antiguas, rostros congelados en sonrisas heladas. Pero había algo más, algo que no estaba en las imágenes. «Rosario», gritó, sintiendo que su voz rebotaba entre las paredes. La mujer debía hacerle frente a lo que se despertaba en la hacienda, a los secretos que la envolvían. Pero en lugar de respuestas, su voz se ahogó en un susurro, cuando de repente sintió un escalofrío. Una sombra se deslizó por el suelo, como un alambre caliente que lo recorriera de pies a cabeza. El aire se tornó más pesado. Una oscuridad asfixiante se concentró en el centro del granero, y Samuel vio algo. Un destello, una figura distorsionada que se contorsionaba entre los animales desvanecidos. Los animales que habían desaparecido no solo se habían ido, sus almas parecían estar atrapadas allí, entre las sombras. Aquel lugar donde una vez hubo vida, ahora mostraba el rostro descarnado de la muerte. Había algo más que la maldición de Rosario, algo que había estado esperando. «¿Ves lo que ha hecho?», una voz rasposa resonó en sus oídos, haciendo eco en su mente. Samuel giró sobre sí mismo, buscando la fuente, pero solo había silencio. Su corazón latía con furia. «¿Quién? ¿Quién habla?». Su voz tembló, y entonces lo vio, en la penumbra, una silueta. Familiar, don Manuel. Pero no era el don Manuel que conocía. Su rostro estaba pálido, casi transparente, sus ojos vacíos. Esa sombra está buscando venganza. Está buscando más que solo la muerte. Samuel sintió que el mundo se le escurría entre los dedos. «¿Qué quieres decir?». Don Manuel levantó una mano temblorosa hacia él. «Tu conexión no es con Rosario, Samuel. Es con la tierra, con el Carmen. El pasado no la quiere dejar ir, ni a ti». Mientras hablaba, el suelo comenzó a temblar. Pequeñas grietas se formaron, dejando escapar un hedor a carne descompuesta. Samuel retrocedió, horrorizado. Esto no puede ser real. Pero una risa ahogada, un eco en la distancia, lo desafió a mirarlo de nuevo. Las sombras danzaban. A su alrededor, susurros de antiguos rituales resonaban y se mezclaban con la voz de su madre, quien siempre le decía que algún día conocería su verdadero destino. ¿Qué significado tendría eso ahora? Samuel, no estás atrapado en la hacienda. La hacienda está atrapada en ti. Ellos te miran, ellos saben. La amenaza en su voz era palpable. Y cuando miró hacia atrás, vio a Rosario. Su figura se alzaba en la entrada, con un brillo extraño en sus ojos. Ya no parecía la misma. Había algo oscuro fluyendo de ella, como si el mismo infierno la adorara. El granero ahora era un campo de batalla entre luz y oscuridad. Los secretos se desbordaban, como ríos de sangre árida. Sam me dejó. Caer la cámara y los gritos resonaron, infernales y desgarradores, mientras el espacio se desvanecía a su alrededor. Corría, pero el suelo le llamaba, y las sombras lo seguían, muertas, pero no olvidadas. La pregunta quedó flotando. ¿Era la tierra la que le reclamaba, o era él quien debía enfrentarse a lo que realmente era? Mientras él daba su último paso, un rugido seco resonó, y Samuel se encontró con la sombra de su pasado, dispuesto a devorarlo todo. ¡Qué horror acechaba más allá de la verdad que nunca supo! El granero estaba en caos. Samuel se tambaleó hacia atrás, su corazón acelerado. Las sombras parecían serpentear a su alrededor, y la figura de Rosario se acercaba, alterada. Había un brillo en sus ojos, algo que hacía que el aire se volviera espeso y agrio. «¿Qué has hecho, Rosario?», balbució, apenas logrando mantener la voz firme. La mujer no respondió. En cambio pareció absorber la oscuridad, como si cada nota de miedo en el aire alimentara su presencia.
El suelo comenzó a vibrar bajo sus pies, un temblor persistente que resonaba como un lamento. Samuel sintió un escalofrío recorrer su espalda, una alerta gutural que le decía que debía huir. Las sombras comenzaron a formarse, delineando figuras retorcidas que parecían emerger del mismo suelo. Eran los rostros de aquellos que habían desaparecido, sus miradas vacías y desgarradas, los labios sellados por el silencio eterno. ¡No!, gritó, intentando desviar la mirada, pero era imposible. La noche los había atrapado en esta trampa de terror. «¡Ellos vienen!», susurró una voz. Esta vez no era la de don Manuel, sino una mezcla de todas las voces ahogadas. Era un coro de lamentos que se alzaba desde el suelo desmoronado. Samuel miró en todas direcciones, tratando de encontrar una salida. Pero el granero se transformó en una prisión. La tierra misma parecía cerrarse ante él. Un sobresalto recorrió su cuerpo cuando Rosario extendió su mano hacia él. «No tienes que temer, ellos quieren que lo sepas». Un halo de luz oscura la rodeó, y de repente todo cambió. Las sombras, antes grotescas, comenzaron a tomar formas familiares. Se podía ver a su madre, sonriente, en una foto desgastada, que antes solo había sido parte del misterio, del sacrificio, del retorno. El horror se transformó en confusión. «¿Qué estás diciendo?», preguntó, su voz temblando, desvaneciéndose y reapareciendo, como un viejo carrete de película enloquecido. Cuerpos, rituales, promesas de eternidad flotaban en la atmósfera. La angustia crecía en su pecho. Un aire pesado, como el lodo, lo hundía. «Es momento de recordar», dijo Rosario. Y a medida que lo decía, su propia voz se meció, deformándose hasta sonar como un eco de otras épocas. Samuel no podía respirar. Quiso gritar, buscar una forma de romper aquella maldición, pero su voz se había transformado en un susurro. Las luces comenzaron a parpadear. La oscuridad se tornó brillante y se formó una imagen nítida. No estaba solo. En un rincón, un hombre de aspecto familiar se acercaba, su rostro surcado por una sonrisa maliciosa. «¿No me reconoces? Soy quien inició todo esto, el que hizo que las sombras se unieran». Era el abuelo de Samuel, aquel del que había escuchado historias en su infancia. «Tu herencia aquí es más grande de lo que imaginabas». Samuel sintió un tirón en el pecho. «¿Qué herencia?», preguntó, la incredulidad apoderándose de él. «Todo lo que creías saber está torcido. Eres parte de estas sombras, de la tierra. Y la tierra necesita tu sangre para romper el ciclo». Una risa resonó en el aire, un eco de voces que hizo retumbar el granero. La luz empezó a distorsionarse, la realidad se desmoronaba. Las sombras bailaban a su alrededor, llenas de nueva energía. «No, no puedo hacerlo. Esto no puede estar pasando». Su mente luchaba contra la evidencia, pero la atracción hacia lo oscuro era poderosa. La figura de Rosario se tornó más pálida, como si la vida se escapara de ella, y la luz de la luna brillaba más que nunca, revelando el verdadero horror. Todos los rostros de aquellos que habían desaparecido se fundieron en uno solo, un mar de desolación, una súplica. «Responde el llamado o serás consumido». El aire estaba cargado de tensión. Samuel sintió como si todo se derrumbara a su alrededor. ¿Qué significaba todo esto? ¿Quién era realmente? ¿Qué deber tenía hacia la tierra y hacia las sombras que ahora lo rodeaban? Y mientras la última brizna de luz se desvanecía, una pregunta quedó atrapada en su garganta. ¿Podía realmente escapar de su pasado o este era su destino? El granero estaba en caos. Samuel se tambaleó hacia atrás, su corazón acelerado. Las siembras parecían serpentear a su alrededor, y la figura de Rosario se acercaba, alterada. Había un brillo en sus ojos.
algo que hacía que el aire se volviera espeso y agrio. «¿Qué has hecho, Rosario?», balbuceó, apenas logrando mantener la voz firme. La mujer no respondió. En cambio, pareció absorber la oscuridad, como si cada nota de miedo en el aire alimentara su presencia. El suelo comenzó a vibrar bajo sus pies, un temblor persistente que resonaba como un lamento. Samuel sintió un escalofrío recorrer su espalda, una alerta gutural que le decía que debía huir. Las sombras comenzaron a formarse, delineando figuras retorcidas que parecían emerger del mismo suelo. Eran los rostros de aquellos que habían desaparecido, sus miradas vacías y desgarradas, los labios sellados por el silencio eterno. «¡No!», gritó, intentando desviar la mirada, pero era imposible. La noche los había atrapado en esta trampa de terror. «¡Ellos vienen!», susurró una voz. Esta vez no era la de don Manuel, sino una mezcla de todas las voces ahogadas. Era un coro de lamentos que se alzaba desde el suelo desmoronado. Samuel miró en todas direcciones, tratando de encontrar una salida, pero el granero se transformó en una prisión. La tierra misma parecía cerrarse ante él. Un sobresalto recorrió su cuerpo cuando Rosario extendió su mano hacia él. «No tienes que temer, ellos quieren que lo sepas». Un halo de luz oscura la rodeó, y de repente todo cambió. Las sombras antes grotescas comenzaron a tomar formas familiares. Se podía ver a su madre, sonriente en una foto desgastada que antes solo había sido parte del misterio. Ellos hablaban de ti, Samuel, del sacrificio, del retorno. El horror se transformó en confusión. «¿Qué estás diciendo?», preguntó, su voz temblando. Las imágenes comenzaron a rotar, desvaneciéndose y reapareciendo como un viejo carrete de película enloquecido. Cuerpos, rituales, promesas de eternidad flotaban en la atmósfera. La angustia crecía en su pecho. Un aire pesado como el lodo lo hundía. «Es momento de recordar», dijo Rosario, y a medida que lo decía, su propia voz se meció, deformándose hasta sonar como un eco de otras épocas. Samuel no podía respirar. Quiso gritar, buscar una forma de romper aquella maldición, pero su voz se había transformado en un susurro. Las luces comenzaron a parpadear, la oscuridad se tornó brillante y se formó una imagen nítida. No estaba solo. En un rincón, un hombre de aspecto familiar se acercaba, su rostro surcado por una sonrisa maliciosa. «¿No me reconoces? Soy quien inició todo esto, el que hizo que las sombras se unieran». Era el abuelo de Samuel, aquel del que había escuchado historias en su infancia. «Tu herencia aquí es más grande de lo que imaginabas». Samuel sintió un tirón en el pecho. «¿Qué herencia?», preguntó, la incredulidad apoderándose de él. «Todo lo que creías saber está torcido. Eres parte de estas sombras, de la tierra, y la tierra necesita tu sangre para romper el ciclo». Una risa resonó en el aire, un eco de voces que hizo retumbar el granero. La luz empezó a distorsionarse. La realidad se desmoronaba. Las sombras danzaban a su alrededor, llenas de nueva energía. «No, no puedo hacerlo. Esto no puede estar pasando». Su mente luchaba contra la evidencia, pero la atracción hacia lo oscuro era poderosa. A través del caos, un grito desgarrador resonó en el aire. No fue un simple eco, fue un lamento humano que atravesó el suelo, como si la tierra misma estuviera gritando. Los rostros de los desaparecidos se retorcieron en una mueca de dolor, un laberinto de sufrimiento atrapado entre el pasado y el presente. «¡Eres tú!», exclamó Samuel, paralizando su respiración. «Tu sangre
Siempre has estado aquí. En un instante, la visión se volvió turbia. Vio su propia imagen reflejada en los rostros de los caídos. Eran su propio horror, su propia culpa, reclamándole. ¿Soy yo quien los atrapó?, pensó. Todo vuelve a su origen, murmuró Rosario, y por un segundo el brillo en sus ojos se volvió ceniza. La conexión se hizo palpable entre ellos, un hilo retorcido, de destino que sirvió como un recordatorio. Este ciclo no se puede romper sin un precio. Entonces, con un movimiento brusco, el suelo se abrió bajo sus pies y un abismo se formó. Las sombras gritaron y los rostros se arremolinaron en un vórtice de dolor. Samuel se sintió como si estuviera en la línea entre la vida y la muerte. Intentó aferrarse a una tabla, pero su cuerpo flotó en el aire, siendo arrastrado hacia la oscuridad devoradora. Rosario miró a Samuel con una mezcla de desesperación y resolución. «¡Tómalo!», gritó, señalando algo en el aire, una luz lejana, como una promesa de esperanza. Pero en el brillo había algo perturbador. La luz se tornó en tentación y el suelo comenzó a cerrarse. ¿Escapar o sucumbir?, Samuel se preguntó, mientras las sombras lo abrazaban. Y mientras caía, la última visión que tuvo fue el rostro de su abuelo sonriendo, recordándole que no todo es lo que parece, y que la verdad a veces lleva a un horror del que no se puede escapar. ¿Acaso la salida estaba justo frente a él o era otra trampa? El aire se hizo denso, como si el tiempo se detuviera y el miedo paralizara todo. Samuel sintió cómo las sombras lo rodeaban, presionándolo, apretando su pecho. Mientras caía, todo a su alrededor se volvió una espiral de terror. Pero un destello de luz brilló en un rincón oscuro, como una esperanza perdida. ¿O una ilusión? De repente, el suelo dejó de temblar. Todo se detuvo. La oscuridad se retiró, como si se hubiera olvidado de él por un instante. Samuel, aún colgado entre la vida y la penumbra, respiró profundo, sintiendo el peso del terror fluir momentáneamente. La imagen de Rosario se desdibujó, pero sus ojos, esos ojos tan brillantes y perturbadores, se mantuvieron fijos en él. La conexión estaba ahí, tangible, como si se susurraran secretos a través de la distancia. «Samuel», murmuró, su voz cercana pero lejana, filtrándose entre las sombras que empezaron a reconfigurarse a su alrededor. Era un eco, un recordatorio, y en el fondo había un pálido halo de sinceridad. Debemos hacer lo que nunca se hizo, debemos unirnos. Pero antes de que pudiera responder, un grito desgarrador cortó el silencio. Era la voz de don Manuel, retumbando con un eco ominoso. «No lo hagas, no te dejes llevar. Ella no es quien crees que es». Las palabras se deslizaron como un veneno en su mente, cebando su confusión. ¿Cómo podía fiarse de algo que sonaba a advertencia y a la vez a desesperación? «Samuel, no te quedes ahí», la voz de Rosario clamaba, llenando de urgencia el aire. Pero su mirada se enfocó en la luz. ¿Era el símbolo de la verdad o una trampa? Todo se distorsionaba, y de repente, como si todo lo que conocía se deshiciera, la forma de Rosario comenzó a cambiar, retorciéndose en el centro del granero. Fue un instante de horror puro. La mujer a la que había visto durante todo este tiempo empezó a transformarse en algo diferente. Su piel se volvió pálida, como si la vida hubiera sido drenada de ella, y sus ojos, aquellos ojos que antes brillaban con misterio, ahora se convertían en pozos oscuros y vacíos. Un silencio se apoderó del espacio, una calma que preludiaba un cataclismo. «El pasado no se puede negar», resonó una voz profunda, un rugido que parecía emanar de las mismas paredes. Las sombras de los desaparecidos comenzaron a acercarse, formando un círculo espectral a su alrededor.
y cada rostro tenía un brillo moribundo, cargado de rencor. ¿Qué eres tú?, gritó Samuel, su voz quebrada por el terror y la incredulidad. ¿Era ella una sombra, un eco de su propia condena? Pero no, algo más horrible se revelaba ante sus ojos. Rosario ya no estaba. Lo que veía frente a él era un reflejo de las pesadillas que había vivido. Un ser que había tomado su forma, alimentándose de sus miedos más profundos. «Soy la sombra de lo que ibas a ser», susurró la criatura, una sonrisa torcida en su rostro. «Y tú siempre fuiste el sacrificio que esta tierra anhelaba. Habrías dejado este lugar en el pasado, pero aquí estamos, unidos en el ciclo oscuro». Samuel sintió que su mundo se desmoronaba. Las sombras danzaban a su alrededor, y su sangre se heló al escuchar ese eco de su propio destino. Su mente retumbaba con lo que había olvidado, la sangre de sus antepasados que reclamaba algo de él, un vínculo que nunca dejó de existir. «¡No!», bramó, intentando aferrarse a la última chispa de esperanza, mientras una corriente oscura comenzaba a arrastrarlo hacia el abismo. Pero en el fondo, un impulso ancestral lo empujaba a avanzar, a fundirse con esa realidad distorsionada. Las sombras lo miraban, esperando su decisión. ¿Escaparía o abrazaría su verdadero legado? El silencio se hizo retumbante, como un tambor que marcaba su destino. ¿Era él el verdadero monstruo? ¿O solo había sido un peón en un juego más grande, donde las sombras reclamaban su lugar en el ciclo sin fin de la venganza? La pregunta quedó flotando en el aire mientras el granero temblaba nuevamente, desmoronándose a su alrededor. La luz se extinguió y en la penumbra solo permaneció la oscura pregunta: ¿qué haría Samuel ahora? El aire se volvió pesado, como si el granero mismo hubiera tomado aliento y exhalar el miedo que lo envolvía. Samuel sintió un ardor en su pecho. La figura distorsionada de Rosario se acercaba, la oscuridad en sus ojos acribillándolo desde dentro. «¿Qué eres?», balbuceó, su voz temblando como si quisiera derrumbarse. «Soy la sombra de lo que alguna vez deseaste ser», respondió la estructura temblorosa, su voz reverberando en un eco de risas lejanas. Con cada palabra, la esencia de Rosario parecía desvanecerse, llevándose consigo la claridad que alguna vez tuvo. Las sombras que danzaban a su alrededor se volvían cada vez más sólidas, y Samuel sintió que el suelo se derretía bajo sus pies. «Escoge», murmuró la sombra con una voz que hizo temblar las estructuras del granero. «¿Vas a liberarlos o se hundirán contigo?» Samuel no podía hacer otra cosa más que observar. ¿Era esa Rosario o solo la forma que había tomado? La sombra, ya sin contornos, se enredó con las visiones de aquellos que habían desaparecido. Vio el rostro de su madre, las manos de don Manuel. Los murmullos se unieron en un grito agonizante que resonó en su mente. «Dímelo, ¿por qué me eligieron?», gritó, pero la angustia rebotó entre las sombras. La tierra abajo. Él comenzó a temblar y con un sacudón una grieta se abrió, como si un monstruo antiguo quisiera emerger. Una energía oscura brotó de la hendidura y un olor a tierra húmeda y carne en descomposición invadió el aire. Con cada segundo que pasaba, el horizonte se desdibujaba, como si la realidad misma se retorcía a su alrededor. «Ellos te buscan, no solo a ti, sino a tu sangre. Tu familia ha estado unida a esta tierra durante generaciones», aulló la sombra, girando en torno a él. Las sombras de los desaparecidos se alinearon. Sus rostros torcidos mostraban una mezcla de anhelo y odio. La visión se tornó cada vez más clara, y Samuel sintió que sus piernas se aflojaban. Los recuerdos de su infancia saltaban a su mente como burbujas.
revelando secretos que había mantenido enterrados. No, no puede ser, no puedo ser parte de esto, vociferó, tratando de rechazar lo que estaba viendo. Pero la sombra se acercó más, cada centímetro una denegación de su propia humanidad. Tu abuelo, continuó, su voz arañando el aire, decidió una vez el destino de esta familia. ¿Sabías que él fue el último en sellar el pacto? El sacrificio de la sangre para los que nunca deben ser olvidados. De repente el granero estalló en un grito ensordecedor. La estructura vieja se desplomó y Samuel cayó al suelo, cubierto de polvo y desechos. En el caos vio una figura que no esperaba, su abuelo, tan claro y sólido como el día en que lo conoció. No, Samuel, escúchame, dijo, extendiendo su mano. No te dejes engañar por lo que ves. Esto no es verdad. Samuel sintió un nudo en su estómago. Tú me traicionaste, te fuiste. ¿Por qué volviste ahora? La figura de su abuelo era un enigma latente, confusa. Pero antes de que pudiera procesar esa presencia, una risa grotesca estalló desde las sombras. ¿Quién te dice que esas son las reglas? Aquí todo comienza de nuevo. Todo es un ciclo. El granero se desplomó sobre él y una oscuridad profunda lo envolvió. Mientras el suelo lo absorbía, la voz de Rosario resonó, ahora clara como el agua. Este es tu momento, Samuel. Ya, no puedo mantenerme. Elige, escapar o unirte a ellos. Decide en este instante. La tierra vibraba, la oscuridad lo arrastraba. Samuel clamó en silencio, en el vórtice abrumador, mientras la figura de su abuelo se desvanecía y las sombras lo absorbían. No, no estoy listo, gritó. Pero la pregunta persiste en su mente, sembrando incertidumbre en su corazón. ¿Quién era realmente el monstruo en este relato? El aire se volvió pesado, como si el granero mismo hubiera tomado aliento y exhalara el miedo que lo envolvía. Samuel sintió un ardor en su pecho. La figura distorsionada de Rosario se acercaba, la oscuridad en sus ojos acribillándolo desde dentro. ¿Qué eres?, balbuceó, su voz temblando como si quisiera derrumbarse. Soy la sombra de lo que alguna vez deseaste ser, respondió la estructura temblorosa, su voz reverberando en un eco de risas lejanas. Con cada palabra, la esencia de Rosario parecía desvanecerse, llevándose consigo la claridad que alguna vez tuvo. Las sombras que danzaban a su alrededor se volvían cada vez más sólidas, y Samuel sintió que el suelo se derretía bajo sus pies. «Escoge», murmuró la sombra con una voz que hizo temblar las estructuras del granero. «¿Vas a liberarlos? ¿O se hundirán contigo?» Samuel no podía hacer otra cosa más que observar. ¿Era esa Rosario o solo la forma que había tomado? La sombra, ya sin contornos, se enredó con las visiones de aquellos que habían desaparecido. Vio el rostro de su madre, las manos de don Manuel. Los murmullos se unieron en un grito agonizante que resonó en su mente. «Dímelo, ¿por qué me eligieron?», gritó, pero la angustia rebotó entre las sombras. La tierra bajo él comenzó a temblar, y con un sacudón, una grieta se abrió, como si un monstruo antiguo quisiera emerger. Una energía oscura brotó de la hendidura, y un olor a tierra húmeda y carne en descomposición invadió el aire. Con cada segundo que pasaba, el horizonte se desdibujaba, como si la realidad misma se retorcía a su alrededor. Ellos te buscan, sino a tu sangre. Tu familia ha estado unida a esta tierra durante generaciones, aulló la sombra, girando en torno a él. Las sombras de los desaparecidos se alinearon. Sus rostros torcidos mostraban una mezcla de anhelo y odio. La visión se tornó cada vez más clara, y Samuel sintió que sus piernas se aflojaban. Los recuerdos de su infancia saltaban a su mente como burbujas, revelando secretos que había mantenido enterrados. «¡No! ¡No puede ser! ¡No puedo ser parte de esto!», vociferó, tratando de rechazar lo que estaba viendo. Pero la sombra se acercó más. Cada centímetro una denegación de su propia humanidad. «Tu abuelo», continuó,
su voz arañando el aire. Decidió una vez el destino de esta familia. ¿Sabías que él fue el último en sellar el pacto? El sacrificio de la sangre para los que nunca deben ser olvidados. De repente, el granero estalló en un grito ensordecedor. La estructura vieja se desplomó y Samuel cayó al suelo, cubierto de polvo y desechos. En el caos, vio una figura que no esperaba, su abuelo, tan claro y sólido como el día en que lo conoció. «No, Samuel, escúchame», dijo extendiendo su mano. «No te dejes engañar por lo que ves. Esto no es verdad». Samuel sintió un nudo en su estómago. «Tú me traicionaste. ¡Te fuiste! ¿Por qué volviste ahora?» La figura de su abuelo era un enigma latente, confusa. Pero antes de que pudiera procesar esa presencia, una risa grotesca estalló desde las sombras. «¿Quién te dice que esas son las reglas? Aquí todo comienza de nuevo. Todo es un ciclo». El granero se desplomó sobre él y una oscuridad profunda lo envolvió. Mientras el suelo lo absorbía, la voz de Rosario resonó, ahora clara como el agua. «Este es tu momento, Samuel. Ya no puedo mantenerme. Elige, escapar o unirte a ellos. Decide en este instante». La tierra vibraba, la oscuridad lo arrastraba. Samuel clamó en silencio, en el vórtice abrumador, mientras la figura de su abuelo se desvanecía y las sombras lo absorbían. «No, no estoy listo», gritó. Pero la pregunta persiste en su mente, sembrando incertidumbre en su corazón. ¿Quién era realmente el monstruo en este relato? Justo en ese instante, el suelo tembló violentamente. Samuel sintió una sacudida que lo lanzó hacia atrás. La tierra se partió y del abismo emergió un ser retorcido, una mezcla grotesca de carne y oscuridad que siseaba con voces conocidas. Las almas de aquellos que había perdido estaban allí, atrapadas en una forma espantosa. Se retorcían y gemían, como si estuvieran en una danza macabra, arrastrándose hacia él, implorando ayuda. «Samuel, ayúdanos», gritaban sus voces, pero ya no parecían humanas. La tristeza se transformó en terror. Su abuelo, la sombra, los ancestros, todos estaban atrapados en un ciclo que él no había comprendido. Con cada mirada, cada grito, un fragmento de su ser se desgarraba. Quiso huir, pero el llamado de sus raíces lo mantenía en pie. «Recuerda, eres parte de esto. Acepta tu herencia», rugió la sombra mayor. Los rostros en el abismo comenzaron a distorsionarse, convirtiéndose en esa forma familiar que tanto había evocado. «No, no, detente», suplicó. Pero algo oscuro dentro de él comenzó a despertar. Una conexión, una sed de poder, una atracción hacia el horror. Las sombras comenzaron a fusionarse con su esencia, susurrando secretos antiguos en un lenguaje olvidado. Entonces, una fragmentación de luz se abrió en su mente. ¿Era esta todo lo que había querido? La pregunta quedó suspendida en el aire, haciendo eco en su pecho. Y la sombra de Rosario, ahora clarísima, gritó: «Samuel, resiste, no dejes que te consuma». Pero ya no podía distinguir entre el deseo y el miedo. ¿Qué era verdad? ¿Qué era ilusión? La tierra bajo sus pies se movía, el caos se convertía en su aliado, el poder corría por sus venas. La elección parecía estar desapareciendo, y con cada instante que pasaba, una pregunta sangrante quedó flotando. ¿Sería él quien se uniría al ciclo de los que estaban atrapados? ¿O despertaría de esta pesadilla ante el horror que había invocado? Samuel gritó, pero su voz se perdió en el eco de las sombras. La imagen de su abuelo se desvanecía lentamente, llevándose consigo cualquier atisbo de y confusión. Todo lo que conocía empezaba a desvanecerse.
El pasado y el presente se enredaban en un torbellino de voces, recuerdos y susurros. La tierra temblaba y él sentía que caía, no solo físicamente, sino en un abismo de su propia desesperación. De pronto, un alarido desgarrador resonó por todo el granero. No era una voz familiar, era algo que hacía retumbar su corazón. Se giró y vio a don Manuel, pero no era el don Manuel de antes. Su rostro estaba cubierto de sombras, arrugado por el tiempo y la desesperación. Samuel, escucha, no estás solo en esta lucha. Ellos buscan lo que pertenecía a tu sangre. Las palabras resonaban como un tambor en su mente. Él ya no. Era solo un hombre, atrapado en la maldad de la hacienda. Era parte de un ciclo antiguo que había permanecido escondido por generaciones. Pero la sombra que había tomado la forma de Rosario se acercaba, y en sus ojos había un brillo que alteraba la realidad misma. Era terrorífico y cautivador al mismo tiempo. ¿Qué quieres de mí?, logró balbucear Samuel, sintiendo que las paredes del granero se cerraban a su alrededor, presionándolo. Y justo cuando las sombras comenzaron a cerrarse, una luz brillante surgió del abismo, abarcando todo el espacio. Era una luz intensa y blanca que parecía atravesar la oscuridad como un cuchillo. «¡Detente!», gritó, cubriéndose los ojos. La luz lo atravesó y en un instante vi la verdad. Las sombras se agruparon, vibrando con una energía desbordante. Desvelaron figuras, sus antepasados, muchas formas olvidadas que se habían perdido en la bruma del tiempo. Pero con un destello de realidad, Samuel vio que lo que temía no era solo la maldición de Rosario, sino su propia herencia. Y entonces lo inesperado ocurrió. Una puerta se abrió en el piso del granero, un portal que vibraba con vida propia. Del umbral, figuras emergieron. No eran las sombras venidas, sino los rostros familiares de los que había perdido, pero no estaban solos. Con ellos, una presencia inmensa, oscura, se deslizaba entre los cuerpos y vagaba hasta él. Era un ser titánico que parecía alimentarse del terror, un vacío voraz que se regía por una lógica extraña y perturbadora. Samuel no pudo apartar la vista. Sus ojos se anegaban en el horror, creyendo estar frente a un dios antiguo, al que nunca había querido despertar. «¿Por qué regresaron?», murmuró, sintiendo que su corazón se detenía. Pero en un instante, las sombras se tornaron en un lienzo en blanco. Acababa de darse cuenta de que todo lo que había a su alrededor se había construido a partir de sus propios miedos. ¿Quién había jugado con sus recuerdos? La figura nunca fue Rosario, sino él mismo, un espectro atrapado en su propia mente. Las voces comenzaron a distorsionarse, amalgamándose en un canto macabro. «Samuel, es nuestra hora. Únete a nosotros», gritaban, pero era un llamado a lo oscuro que no podía aceptar. Y antes de que pudiera moverse, el abismo lo devoró. Un grito se ahogó en su garganta mientras todo se desvanecía. Había sido elegido, sí, pero no para ser el victorioso, sino para convertirse en parte de la misma sombra que había temido toda su vida. Sacudido por la revelación, se dio cuenta de que el verdadero horror no era la maldición de la hacienda, ni la sombra de Rosario. El verdadero horror era que él nunca había estado atrapado en la hacienda. Era la hacienda la que siempre había estado atrapada en él. Y con esa comprensión, el granero comenzó a crujir. El suelo se rompía a su alrededor. ¿Era ese su destino? ¿Convertirse? En parte de la oscuridad, en una de las sombras que temía, ¿qué legado abriría si caía en ese abismo? La pregunta resonaba,
Mientras las murallas de su mundo se desplomaban, se dio cuenta de que ya no había vuelta atrás. ¿Sería el sacrificio que esta tierra exigía? ¿O encontraría una manera de redimirse? El granero comenzó a desmoronarse, y Samuel sintió que el abismo lo absorbía. Una ola de terror lo recorrió, una opresión en el pecho que le dificultaba respirar. Las sombras giraban a su alrededor, arrastrándolo a un horror inimaginable. En un instante de aliento suspendido, vio a su abuelo al borde del abismo, su rostro lleno de desesperación. «Samuel, no caigas, recuerda quién eres», resonó, con un eco doloroso, pero algo en su mirada le daba un giro inquietante. En lugar de desesperación, había algo más, una satisfacción distorsionada. Samuel parpadeó, sintiendo que el suelo bajo sus pies se desgastaba, dividiéndose entre realidades. «¡Esto no es real!», gritó, pero su voz tembló, como si tuviera miedo de despertar. La figura de su abuelo comenzó a cambiar, distorsionándose con cada segundo. «No me dejes solo», suplicó. Acercarse a él, el abuelo retrocedió, haciéndose uno con las sombras. «Todo fue por ti, Samuel, no lo olvides». Las palabras fueron como dagas, clavándose en su mente. De pronto, un grito desgarrador rompió la atmósfera, y con ese sonido el caos estalló. Una grieta se formó en el centro del granero, dejando escapar un aire putrefacto que hizo que le retorcieran las entrañas. Desde el fondo emergieron largas manos delgadas, casi transparentes, que parecían reptar hacia él. Las sombras lo rodearon en una danza de terror, y el aire se volvió helado. Samuel se sintió inmovilizado por el miedo. «¿Qué quieren de mí?», balbuceó, sintiendo las lágrimas asomarse a sus ojos. Un murmullo reverberante se alzó, como si todo el granero, lugar tras de sí, se giró y notó algo, su reflejo en una sombra profunda. No era solo su rostro, sino otro, uno que había olvidado, un semblante que había visto en fotos amarillas, en cuentos de su infancia. «No, no puede ser», pensó, sus manos temblando al reconocer a la figura. Era la imagen de su hermano, quien había desaparecido años atrás en circunstancias misteriosas. «¿Siempre estuviste aquí?», le preguntó la sombra, pero su voz sonó distorsionada y dolorosa. La risa se transformó en gritos, y el abismo parecía querer cerrarse sobre él. «Samuel, no mires». La voz de Rosario rompió el silencio, una advertencia que lo sacudió. «Tienes que luchar. No caigas en su trampa». Pero las palabras eran débiles como recuerdos perdidos. La sombra de su hermano sonreía con esa sonrisa que había causado tantas alegrías en su infancia, pero ahora era un reflejo horrendo de desesperación. «¿Por qué regresaste? No puede ser real», gritó, pero las imágenes comenzaron a atacarlo. Susurros de secretos familiares que nunca conoció cruzaban su mente. Recuerdos despiadados de lugares que había olvidado, de seres que se habían ido, desgarrando su mente. Y las sombras lo rodeaban. Pero ahora el terror se mezclaba con tristeza y pena. Justo cuando pensó que todo estaba perdido, una risa penetrante emergió del abismo. «Samuel», resonó la voz, «no eres quien crees ser. Nunca lo fuiste», dijo mientras las sombras se fusionaban en un remolino de caos. Su corazón latía con fuerza. El terror y la confusión en su pecho pronto se convirtieron en una inquietante revelación. ¿Y si él también era parte del ciclo de sombras? La preocupación se instaló en su mente. Se dio cuenta de que no estaba luchando solo por su libertad, sino también por la de aquellos atrapados en su entorno, o quizás los atrapados en su propia carne. «¿Qué he hecho?», murmuró, el horror comenzando a devorar cada rincón de su ser. Desde lo profundo del abismo, una figura oscura, aún más grande que antes, emergió. Era casi humana, pero sus rasgos eran inconfundiblemente distorsionados.
Bienvenido de regreso, Samuel. Has llegado al hogar de los olvidados, les dijo con un frío que hizo que se le erizara la piel. En un instante, la verdad lo alcanzó con un golpe brutal. El horror no era solo la tierra que pisaba, sino que su esencia estaba entrelazada con cada sombra, cada suspiro perdido en el viento. ¿Podría él mismo estar atrapado en la misma red oscura que había destinado a otros? El granero temblaba, colapsando en una cacofonía de madera astillada y sombras que chillaban. Samuel sintió el latido de su corazón en sus sienes, un tambor sordo que le decía que debía decidir. Las figuras familiares emergían a su alrededor, cada rostro conocido lleno de dolor y resentimiento. Pero detrás de todo eso había una verdad inquietante que lo atrapaba. «¡Samuel!», gritó la sombra de su hermano, su voz mezcla de esperanza y desespero. «No te dejes atrapar, recuerda quién eres». Pero la risa resonante de la oscuridad era más fuerte, una cacofonía de lamentos que le invadía la mente. Esa sombra, que una vez fue Rosario, se acercó, su forma distorsionándose como si el mismo espacio se retorciera a su alrededor. «Únete a nosotros y libera a los que sufren. Tienes el poder», le susurró, con una voz suave que se arrastraba por su piel. Pero Samuel recordaba su advertencia. No podía confiar en esta forma. No podía permitir que esa sombra lo absorbiera. «¡No!», gritó, su voz resonando en el caos. Estiró su mano hacia la luz que parpadeaba, un resplandor prometedor en medio del horror. Con un paso hacia adelante, sus piernas temblaban. La distancia entre él y la luz se sentía como un abismo. Pero era su única esperanza. El suelo retumbó, la grieta creció y las sombras gritaron. ¿Sería esa su decisión? ¿Ser parte del ciclo, de la oscuridad? ¿O elegir la luz, el recuerdo de la vida? Mientras se acercaba a la luz, recordó el rostro de su madre, su cálido abrazo. «¡Por ellos! ¡Por todos!», exclamó. Justo cuando estaba a punto de cruzar el umbral de la luz, la sombra de su hermano se abalanzó sobre él, sus ojos desbordados de furia y tristeza. «No lo hagas, no puedes dejarme aquí». Las palabras lo atravesaron como dadas, y toda la culpa que había reprimido comenzó a brillar, ardiendo en su pecho. «Lo siento», susurró, y en ese instante la luz brilló con una intensidad extraordinaria, envolviéndolo por completo. Una explosión de energía lo atravesó, haciendo vibrar cada fibra de su ser. Las sombras gritaban, retorciéndose, y con un último suspiro siguieron su camino hacia la oscuridad, como ecos perdidos en la niebla. Y de repente todo se detuvo. La luz lo envolvió y el silencio fue embrujador. Samuel cayó de rodillas, sintiéndose despojado de peso, como si una carga abrumadora se hubiera levantado. Allí, en ese nuevo espacio lleno de luz, vistas ignotas y rostros que nunca había esperado ver, sintió una suave, cálida como el sol. Era su madre, resplandecía, pero su sonrisa tenía un tinte de tristeza. «Pero recuerda, siempre habrá un precio que pagar». «¿Qué quieres decir?», replicó él, la confusión anudándole el estómago. «Los que han caído no se olvidan. Siempre habrá un eco de ellos en la tierra, un vínculo que no puede ser portado». La voz comenzó a desvanecerse y la luz comenzó a temblar. Samuel sintió un escalofrío recorrer su espalda, mientras las sombras comenzaban a murmurar una vez más, reverberando en la distancia. Samuel se levantó, mirando hacia la salida, pero una sombra oscura se deslizó detrás de él. «Aún estamos aquí, Samuel. Siempre te estaremos observando». Su corazón se detuvo al reconocer cuánto había cambiado todo, pero también se dio cuenta de que la lucha nunca había terminado. La luz era brillante, pero las sombras aún eran parte de él.
Mientras se dirigía hacia la salida, una pregunta quedó flotando en su mente. ¿Había cerrado la puerta a su pasado? ¿O simplemente había cambiado de habitación? Y aunque dejó atrás el granero desmoronado, sintió que algo lo vigilaba, un hilo oscuro atado a su esencia misma. En esa transición hacia la libertad, un último susurro cortó la calma. Recuerda, el ciclo nunca terminará. Y con un eco profundo, el granero se desvaneció en una niebla envolvente. Entonces, antes de que la oscuridad lo reclamara completamente, vio una vez más las sombras bailar en la distancia, atentas y furtivas, recordándole que su viaje apenas comenzaba, que el verdadero horror podía estar al acecho, esperando el momento en que la luz se apagara nuevamente. No olvides que, si has disfrutado de esta historia, debes suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas narraciones exclusivas. Da me gusta al video ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que estas historias sigan llegando a más personas. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que también necesiten saber este desenlace. Si este relato los ha impactado, deben suscribirse ahora. Los próximos relatos pueden ser aún más perturbadores. No esperen ni un segundo más.